Durante años en Colombia, miles de personas creyeron haber encontrado una salida a todos sus problemas económicos. No venía de un banco, no tenía filas con turnos numerados, ni tampoco ejecutivos atrás de un escritorio. Esa solución no pedía extractos bancarios, codeudores, ni tampoco historial financiero. No preguntaba de dónde venía el dinero, solamente preguntaba cuánto estabas dispuesto a poner, cuánto dinero en efectivo tenías, cosa que no pasaba en el sistema financiero tradicional. Este tampoco ofrecía intereses por darte dinero a cambio, ni tampoco de esos contratos que uno tiene que leer atentamente por si se encuentra una letra pequeña que te pueda engañar. Y esta solución funcionaba por fuera de todo lo que conocíamos durante años. Para muchos era la primera vez que alguien les decía sí a un negocio, sí a una oportunidad, sí a la posibilidad de multiplicar lo poco o mucho que tenían, sí a sus sueños. No exigía papeleos ni estudios de crédito, bastaba simplemente con confiar, con entrar y sobre todo con esperar. Así, casi en silencio, al principio empezaron a circular 3 letras de boca, en tiendas de barrio, en reuniones familiares, en barrios enteros, en pueblos donde el banco nunca había llegado. Esas letras eran DMG. Para algunos, esas letras se convirtieron en sinónimo de progreso, en la promesa de una casa, un negocio, el estudio de sus hijos, su futuro. Para otros, terminaron significando la pérdida de todo, de ahorros, de patrimonio, de años de trabajo. Y para el Estado, aquello que comenzó como un rumor terminó convirtiéndose en una crisis nacional. Antes de seguir con esto, es importante aclarar algo. En este canal no se busca endiosar a nadie, tampoco señalar con el dedo, ni mucho menos dictar sentencias. Esto no es una defensa, no es una acusación, es una reconstrucción para que cada quien saque su propia conclusión. Porque esta historia no es igual para todos. Y otra cosa muy importante, haber sido parte de DMG no es un motivo de vergüenza, no habla de ignorancia ni de ambición desmedida. Habla de un país donde a millones de personas el sistema les cerró la puerta durante años y donde confiar muchas veces parecía la única opción. Si estuviste ahí, si invertiste, si perdiste, si ganaste, si creíste, tu historia también hace parte de todo esto. Para entender por qué algo como DMG pudo existir, primero hay que mirar la situación del país en ese momento. A comienzos de los años 2000, Colombia era un país profundamente desigual, no solamente en ingresos, sino en acceso a otras oportunidades. Mientras en las grandes ciudades el sistema financiero empezaba a modernizarse, en muchas regiones del país el banco seguía siendo una puerta cerrada. No porque la gente no quisiera entrar, sino porque no cumplían los requisitos. No había historial, no habían contratos formales, no habían garantías. Para millones de personas el crédito simplemente no existía, porque la mayoría vivía del rebusque, del día a día, del efectivo. Eran economías informales que sostenían hogares enteros, pero que no tenían ningún respaldo institucional, algo que dijera usted está empleado. Y en ese contexto, ahorrar no era una costumbre, se convirtió en un lujo. Invertir era una palabra lejana y confiar en el sistema financiero era casi una broma. El Estado aparecía poco y cuando aparecía muchas veces lo hacía tarde. Las promesas de desarrollo no llegaban a los pequeños pueblos ni a las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Y en zonas enteras del país, especialmente en el sur, la economía llevaba años funcionando por fuera de la legalidad formal. La economía se daba por cultivos ilícitos, contrabando, dinero en efectivo moviéndose sin ningún tipo de intermediarios. Esto no era por elección, sencillamente no habían otras alternativas reales, no habían empresas contratando, no habían bancos prestando, no había un sistema que absorbiera a esta población. Ahí el dinero no se guardaba en cuentas bancarias, se guardaba en las casas, se prestaba entre conocidos, se movía con acuerdos verbales, sin papeles, sin registros, sin preguntas. De esa manera, poco a poco se fue instalando una idea que suena peligrosa, pero que para muchos era lógica. Si el sistema financiero nunca funcionó para todos, ¿por qué debían seguir creyendo en esto? ¿Por qué creer en los comerciales de televisión donde aparecían familias felices estrenando casa, carro, si en esos pueblos donde realmente se necesitaba una economía, el banco no tenía ni siquiera una oficina? La desconfianza no nació de la ignorancia, nació de la experiencia, de intentarlo una y otra vez y recibir siempre la misma respuesta.
usted no cumple con los requisitos del banco. Por eso, cuando empezó a circular la idea de un sistema diferente, sin bancos de por medio, sin toda esta lista, no sonó descabellado. Claro, sonó riesgosa, sí, pero también sonó necesaria. Era lo que las personas necesitaban en ese momento. Y ese fue el terreno perfecto para que algo como DMG no solamente existiera, sino también que creciera muy rápido. Somos DMG, un holding empresarial que se proyecta como el más importante del mundo y que hoy lo conforman más de 35 empresas a nivel nacional e internacional, que día a día trabajan por la generación de empleo. David Murcia Guzmán nació el 29 de julio de 1980 en Ubaté, Cundinamarca. No nació en una familia rica, tampoco ligada al mundo empresarial. Cuando era niño, aproximadamente 10 años, su familia salió de Ubaté y se trasladó a Cúcuta. A los 14 años retornaron a Bogotá, donde terminó el bachillerato. En Bogotá empezó a trabajar desde muy joven. Trabajó como empacador en una fábrica de ponqués. Después entró a una agencia de casting, primero buscando extras para televisión. Más adelante trabajó como camarógrafo y luego como director de casting en producciones de cine y televisión. En el 2001, con tan solo 21 años, se fue para Santa Marta. Allí trabajó haciendo videos turísticos. 2 años después de esto, en el 2003, se fue para el Huila y en ese entonces creó algo que llamó Red Solidaria DMG. No era una empresa financiera, se trataba de rifas de carros y de gestionar ayudas médicas para personas de bajos recursos. Ese punto es clave porque ahí aparece por primera vez la mezcla que después se repetiría: dinero, ayuda social y confianza. A finales del 2003 llegó a La Hormiga Putumayo. En Putumayo se vinculó a la parroquia, le gustaba hacer actividades comunitarias, rifas, todo lo que fuera darle la mano al prójimo. Se volvió muy conocido en el pueblo. Para ese entonces, pues en Putumayo la mayoría de las personas no tenían acceso a ningún sistema financiero. Como les dije, pues no habían créditos ni cuentas de ahorro, el dinero se movía en efectivo, en la mano. Entonces lo que hizo Murcia fue verlo funcionar todos los días, ver mover el efectivo por todo lado, y ahí empezó a surgir una idea sencilla. Si la gente ya se mueve así con el dinero, si el banco nunca ha sido una opción real, ¿por qué no crear un sistema propio? Todavía no existía DMG, todavía no era una empresa, pero la idea ya estaba en su cabeza. La compañía no nació con campañas publicitarias ni tampoco discursos ambiciosos. Al comienzo fue algo mucho más simple, un lugar donde la gente llevaba su dinero y el dinero regresaba sin intermediarios, sin bancos. Quienes entraban a este sistema financiero, que ya se los voy a explicar, no hablaban de llevar el dinero para invertir algo y recibir a cambio un porcentaje. La gente hablaba de resultados, de que habían puesto cierta cantidad de dinero y que semanas después habían recibido más. Así era de sencillo. Pongo y me devuelven más. De esa manera empezó a crearse esta idea como una bolita de nieve girando, volverse más grande, y las personas empezaron a decir: vaya a DMG, que allá a usted le retornan dinero, ponga dinero en DMG, venda la moto, venda el carro, venda la vaca, venda cualquier cosa, pero vaya y ponga su plata. Las primeras oficinas que crearon no llamaban la atención por su tamaño ni por su lujo. De hecho, eran locales comerciales muy sencillos. Lo que llamaba la atención eran las filas que se hacían. Personas entrando y saliendo con efectivo en la mano. Personas que habían ya ido una vez y que estaban nuevamente volviendo. Y en un país donde casi todo falla, que surja algo así, que aunque no se entienda del todo, pesa más que cualquier advertencia de peligro. Al principio nadie hablaba de ilegalidad, nadie hablaba de estafas, de pirámides. Mejor se hablaba de una solución a los problemas. Las personas que entraban con miedo, las personas que dudaban, decían: voy a poner este poquito de dinero a ver cómo me va. Y cuando ese poco regresaba convertido en más, pues la confianza como consecuencia se iba diluyendo. No porque desaparecieran las dudas, sino porque el resultado hablaba más fuerte que ese sentimiento de miedo. Ese fue el verdadero nacimiento de DMG. Y cuando eso ocurre, pues ya no confía una persona. La confianza se vuelve colectiva y el crecimiento deja de ser lento y pasa a acelerarse. En el 2005, con 25 años de edad, David Murcia formalizó su idea. En Bogotá se creó legalmente el grupo
DMG-SA. DMG se presentó como un sistema diferente a los bancos, un sistema pensado para las personas que nunca habían tenido acceso a un banco, a un préstamo. Entonces, la idea era así de sencilla. Las personas llevaban dinero en efectivo a una oficina de DMG. A cambio, recibía una tarjeta prepago por el mismo valor, como las tarjetas que nosotros manejamos de cuentas de ahorro o tarjetas de crédito. Esa tarjeta, en teoría, servía para comprar productos dentro del mismo sistema. DMG recibía el dinero, pero también tenía diferentes tiendas locales. Por ejemplo, vendía mercado, electrodomésticos, bienes de consumo, cualquier bien, el que ustedes se imaginan. Eso era lo que le explicaban a la gente. Tenía sus propios puntos de venta. Su idea real era convertirse en un centro comercial. De hecho, en Bogotá se alcanzó a crear uno bastante grande. Pero en la práctica de este ejercicio de toma y dame, la mayoría de personas no entraban para comprar productos. Entraban más bien esperando que el dinero regresaba. Y realmente regresaba. DMG decía que el dinero no se estaba invirtiendo, sino que ese dinero que estaban entregando se llamaba un anticipo de consumo. La persona pagaba antes lo que iba a consumir. Esa era la idea. Espero hacerme entender muy bien. En el papel, el dinero se usaba para comprar productos al por mayor, mover una red de consumo cerrado, generar utilidades dentro del mismo sistema. Con esas utilidades, el sistema podía devolver el dinero a quienes habían entrado primero. Esa era la explicación, pero en pocas palabras eran: tú entregas el dinero, esperas y te regresan algo más. Ahora, ¿de dónde salía ese dinero extra? En las primeras etapas, el dinero se usaba para pagar a quienes salían, es decir, las personas que ya les tocaba recibir el dinero de vuelta. Tú entrabas y salías. Tú pones dinero, entras, recibes tu dinero con un poco más, sales del sistema. Ya no haces parte, pero si tú quieres volver a entrar, pues pones otra cantidad. Ese dinero que recibían las personas provenían de personas nuevas entrando, mientras el sistema empezaba a crecer en sus ventas, en su consumo anticipado para obtener más dinero. Pero al principio había efectivo suficiente para cumplir. La gente veía el dinero, se lo llevaba a la casa y por eso se generó tanta confianza y tanto furor. Y es obvio que ¿por qué la gente volvía a entrar? Sencillo, porque si yo veo que me cumplen, me multiplican el dinero, no solo a mí, sino a muchas personas que han dado testimonio de esto, pues tengo dos opciones. O vuelvo a entrar con una cantidad mayor o se lo cuento a alguien cercano para que también invierta porque yo ya recibí o alguien cercano recibió a mí. Así el sistema creció y no porque la gente fuera ignorante, sino porque realmente estaban cumpliendo. Ahora, ¿dónde estaba el verdadero punto de quiebre de este sistema? El problema no se veía al principio. Mientras el dinero entraba más rápido de lo que salía, se podía sostener. Pero ese modelo tenía una condición a largo plazo muy poco sostenible. Necesitaba que siempre entrara más gente al sistema para tener más dinero. Y el punto de quiebre iba a ser cuando ya no había más personas que ingresar, porque ya muchas familias estaban adentro. Al principio sí, pero ¿y después? Y hay que ser claros, si todos nos ponemos en la posición de las personas que entregaron su dinero esperando el retorno, pues yo no voy a ir a gastar el dinero que tuviera en una tarjeta, yo prefiero esperar, y uno tiene que ser consciente de esas cosas antes de señalar al otro. ¿O usted qué haría? Y yo sé que muchos van a decir que si uno entrara a un sistema de esos, pues sabe que está cayendo en una pirámide y que va a perder su dinero, pero también hay que aclarar que en ese año esa empresa surgió y ese sistema financiero no era de conocimiento público, el sistema piramidal no era de conocimiento así público. Ese sistema se volvió popular luego de sacar a la luz todo este caso de DMG. Diferente fuera si cayéramos en ese sistema piramidal en pleno 2026. Después de funcionar en Putumayo, DMG empezó a crecer no de golpe sino paso a paso. Primero se expandió por el sur del país, llegó a ciudades cercanas donde la realidad era muy parecida al Putumayo, mucho efectivo, pocos bancos, aparecieron oficinas en lugares como Neiva, Pasto, Popayán y en todos pasaba lo mismo, el dinero regresaba. Luego llegó a Cali, a Medellín y finalmente a Bogotá. Y ahí dejó de ser un fenómeno regional y se convirtió en un fenómeno nacional, porque cuando algo grande llega a la capital y crece, se pone en la mira de todo el país. Las filas frente a las oficinas eran larguísimas, el efectivo salía, la gente recibía su dinero y ese voz a voz era demasiado viral. La gente decía, los bancos nunca nos daban nada,
Los bancos nos quitan dinero. Aquí en DMG sí cumplen, aquí sí hay una oportunidad. Mientras la gente decía todo eso, DMG seguía usando la misma explicación que ya les di anteriormente, que era un consumo anticipado, y eso hacía que la gente no sintiera que estaba entrando en un sistema ilegal. Pero cuando DMG ya estaba en las grandes ciudades, cuando el volumen de dinero en efectivo era enorme, el Estado empezó a mirar más de cerca y ahí cambió todo. Las autoridades dejaron de fijarse en el discurso y empezaron a fijarse en el funcionamiento real y se hicieron una pregunta sencilla: si esto no es un banco, ¿por qué recibe dinero del público y de forma masiva? ¿Por qué devuelve después y muchas veces con más? Ahí es cuando el Estado empieza a decir: esto ya no es un consumo. Para la ley no importa cómo se llame, no importa cómo se lo expliquen, lo que importa es lo que está pasando en la práctica, y lo que pasaba era que DMG recibía dinero, prometía devolverlo sin estar autorizado públicamente, y eso para el Estado se llama captación masiva e ilegal de dinero. No porque desde el inicio fuera un robo, sino porque representaba un riesgo enorme. Como ya se los expliqué, al final tal vez, probablemente, iba a caer. Cuando el Estado concluyó que ese riesgo era demasiado grande, decidió intervenir. En noviembre del 2008, el gobierno decretó el estado de emergencia social y ordenó el cierre de DMG. Las oficinas cerraron, el flujo de dinero se detuvo y ahí quedó expuesto el problema que la ley quería evitar. Las personas que acababan de entrar, personas que habían reinvertido todo, personas que seguían confiando, pues ya con ese cierre lo habían perdido todo. Desde ese momento DMG dejó de operar y pasó a ser uno de los episodios económicos más polémicos del país. Cuando DMG fue intervenida, Colombia estaba bajo el mando del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. DMG ya no era un fenómeno pequeño, tenía oficinas en varias ciudades del país, movía cantidades enormes de efectivo y eso generaba mucha preocupación dentro del gobierno, porque la gente ya no estaba llegando a los bancos, ya no confiaba en los bancos, sino en este sistema paralelo. Desde la mirada del Estado, esa era una señal de alarma. Y ahí fue que tomaron la decisión que marcaría todo lo que vino después. Pero lo que casi nadie recuerda es que antes de ese día, David Murcia ya estaba hablando y en su blog y en entrevistas que daba públicamente, Murcia había advertido que el escándalo de proyecciones de RFE iba a estallar y que eso pondría a DMG en el centro de la tormenta. Proyecciones de RFE fue otra empresa, igual que DMG, operaba por el mismo sistema financiero. Durante varios años, Proyecciones creció sin mayor problema, tenía oficinas, empleados y miles de personas vinculadas, pero en noviembre del 2008 todo se derrumbó, la empresa quebró y ya no tenía cómo pagar, miles de personas perdieron su dinero, se presentaron protestas en varias ciudades del país, habían muchos esquemas similares también a estas dos empresas funcionando al mismo tiempo en el país, todos captando dinero del público sin ninguna autorización. Y entre todos esos nombres, uno sobresalía por su gran tamaño: DMG. Murcia, en sus declaraciones, en sus entrevistas, acusó directamente al grupo Aval, el principal grupo financiero del país, de estar detrás de una presión para que el gobierno interviniera DMG. Eso nunca se comprobó, pero sí quedó registrado que él lo dijo. También lanzó una advertencia aún más fuerte, dijo que si el asedio del Estado continuaba, hasta 200.000 familias, cifra dicha por él, podrían salir a protestar en las calles. Ese tono, esa advertencia encendió todas las alarmas y ese mismo lunes, el 17 de noviembre en la tarde, sus propios abogados salieron a dar un paso atrás. En rueda de prensa se retractaron, pidieron disculpas y reconocieron que el tono de Murcia había sido inapropiado, que fue amenazante frente a la institucionalidad del país. Pero ya era tarde. Ese día la relación entre DMG y el Estado se rompió por completo. El día que cerraron DMG no fue solo un cierre de oficinas, fue un golpe en seco. Un día la gente hacía fila y al otro día la puerta ya estaba cerrada, sin aviso, sin turno, sin respuestas. Muchas personas llegaron con la esperanza de sacar su dinero y se encontraron con un aviso pegado, con policías o simplemente con la reja abajo. Ahí empezó todos los problemas para la sociedad. Al comienzo fue confuso, la gente pensó que el cierre era temporal, que volverían a abrir, que el dinero estaba retenido, que luego iba a aparecer. Pasaron las horas, luego los días y nada. No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de personas que habían metido en el sistema años de ahorro.
liquidaciones, venta de propiedades, casas, habían tomado dinero prestado. Estamos hablando de personas que tal vez no tenían un plan B. Cuando DMG cerró, muchos quedaron en el aire. Hubo gente que no pudo pagar deudas, que perdió negocios, que tuvo que sacar a sus hijos del colegio. Y también hubo algo que casi nadie cuenta: el golpe emocional, la vergüenza, la rabia, el miedo. Personas que no sabían cómo explicarle a la familia que el dinero ya no estaba, que lo habían invertido, y muchas veces a escondidas. Y no solamente ese problema. Hay testimonios de personas que dicen que el conocido apagó su vida por este problema económico. Y entonces vino la calle. En varias ciudades empezaron las protestas, plantones frente a las oficinas cerradas, gente llorando, gritando, exigiendo respuestas. Y es totalmente entendible. No todos pedían castigo, muchos solamente pedían una cosa: que les devolvieran el dinero. Algunos gritaban en contra del gobierno, otros defendían a DMG y otros que no sabían a quién culpar. Tenían mucha rabia, pero también una desesperación en el fondo de su corazón, porque seguramente las personas que invirtieron perdieron mucho. Para las personas de DMG no era un negocio, era la primera vez que tenían una oportunidad financiera de poder conseguir algo. Pero también está la otra parte, los que juzgan, critican, señalan y hasta se burlan, diciendo: ¿cómo no se dio cuenta que era una pirámide? Usted es ignorante, usted y usted. Pero de eso no vamos a hablar. La otra parte decía: a mí sí me pagaron, esto no puede pasar, si la cerraron ya la van a abrir. O sea, que confiaban con todo su corazón. Y mientras unos se sentían estafados, otros traicionados por el gobierno, para muchos la sensación fue totalmente diferente. Ya con el paso de los días, las protestas se fueron apagando, no porque el problema se resolviera, sino porque la gente se cansó de esperar, de reclamar, de no tener respuestas claras. El dinero no apareció y, como siempre, la vida siguió. Pero para otros nada volvió a ser igual, y ese sentimiento todavía hoy sigue ahí. Por otro lado, mientras las personas todavía tenían una poquita ilusión de recuperar su dinero, David Murcia ya estaba en un enfrentamiento directo con el gobierno colombiano. Desde antes del cierre de DMG, la relación entre Murcia y el gobierno de Álvaro Uribe ya se había deteriorado. Murcia no se estaba defendiendo en silencio. A través de su blog personal, videos, entrevistas, empezó a hablar públicamente del gobierno, de las autoridades financieras y del sistema bancario colombiano. En esas intervenciones, Murcia sostenía que DMG no era una pirámide, decía que se trataba de un modelo económico diferente, alternativo, y que el verdadero problema era que estaban afectando intereses muy grandes. Murcia empezó a hablar del asedio institucional, de una supuesta persecución política y de un intento del Estado por destruir el modelo, según él, que estaba funcionando para miles de personas, y también los hizo directamente responsables por si llegaban a atentar contra su vida. Para el Estado, Murcia pasó a ser el responsable directo de captación ilegal de dinero. Para Murcia, el Estado se convirtió en el actor que destruyó su proyecto y dejó a muchas personas en la quiebra. Antes del cierre, Murcia seguía en Colombia, pero luego de que todo explotó el 17 de noviembre del 2008, fue cuando David Murcia decidió salir de Colombia. Nadie sabía para dónde se había ido. El 19 de noviembre del 2008, la Fiscalía General emitió una orden de captura contra Murcia y otros 7 de sus socios y directivos de DMG, incluyendo a su esposa Joana Ivette León, su mamá Amparo Guzmán de Murcia, su cuñado William Suárez y el director de televisión Daniel Ángel Rueda, por delitos que incluyen concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros del público, lavado de dinero y cohecho. Las autoridades colombianas activaron circulares internacionales y pidieron apoyo a otros países para lograr ubicarlo. Y a las 10:30 de la noche del miércoles 19 de noviembre del 2008, David Murcia Guzmán fue detenido en Capira, al oeste de Panamá, en una finca. La verdad, no hay información oficial que detalle qué estaba haciendo allí, más allá de que estaba residiendo en ese país para ese entonces. Eso es lo que está documentado. Cualquier otra versión podría ser una especulación. La captura no fue clandestina, se hizo pública de inmediato y por supuesto se convirtió en una noticia nacional. David quedó bajo custodia mientras se inició el proceso para trasladarlo a Colombia. Cuando regresó, no fue como un empresario, sino como un delincuente. La fiscalía le imputó cargos por captación masiva e ilegal de dinero, el mismo argumento que el gobierno había usado para cerrar DMG. Para muchos
muchas personas que habían estado dentro del sistema, la captura no trajo ningún alivio, trajo más preguntas porque con Murcia detenido el dinero no apareció y las respuestas tampoco llegaron. Pero mientras este proceso avanzaba en Colombia, otro país ya estaba mirando el caso de cerca: Estados Unidos. Desde antes de la captura, las autoridades estadounidenses venían siguiendo los movimientos de dinero relacionados con DMG, que no se limitaban solamente a Colombia. Habían transferencias, movimientos internacionales y operaciones que desde la mira de ellos no podían explicarse únicamente como un negocio local. Por eso, Estados Unidos abrió su propia investigación, no por captación, no por pirámide, sino por lavado de activos. El lavado de activos es cuando alguien tiene dinero que no puede explicar legalmente y trata de hacerlo pasar como si fuera dinero limpio. Así de simple. Es plata que viene de algo ilegal y que se intenta pasar como algo legal. Y ese punto es importante. Para Estados Unidos, el foco no era si DMG era ilegal en Colombia, sino si parte del dinero que había pasado por su sistema financiero era legal o ilegal. Durante los primeros momentos del escándalo, quien asumió la defensa fue el abogado Abelardo de la Espriella. De la Espriella no actuó en silencio, salió a medios, dio entrevistas, defendió públicamente la legalidad de DMG, insistía en que no era una pirámide sino una comercializadora que funcionaba con tarjetas prepago y sostenía que el cierre había sido una decisión desproporcionada del gobierno. Durante varios días la defensa de Murcia no se dio solamente en juzgados, se dio en cámaras, micrófonos y ruedas de prensa. Pero esa relación empezó también a romperse muy rápido. Después de la captura de Murcia en Panamá, el propio de la Espriella explicó públicamente que renunció a su defensa. Dijo que lo hizo por varias razones. La primera, porque David no se entregó cuando él se lo había recomendado. La segunda, porque según sus palabras, cuando se presentaron en rueda de prensa, no recibió información clara y completa sobre las personas cercanas a Murcia que aparecieron públicamente como supuestos socios. Y la tercera, por la forma en que Murcia se dirigió públicamente al presidente Álvaro Uribe en declaraciones que el propio abogado consideró imprudentes y perjudiciales para toda su situación jurídica. A eso también se le sumó algo más delicado. De la Espriella afirmó después que se enteró por medios de comunicación de que algunos datos claves sobre el funcionamiento interno de DMG y sobre ciertos supuestos empresarios internacionales no era como se los habían presentado inicialmente. Dijo que al revisar con bastante detalle el caso encontró inconsistencias en asuntos contables y que no se le había dicho toda la verdad. Tras esa ruptura, pues la defensa de Murcia quedó totalmente debilitada. El abogado que lo reemplazó fue Dagoberto Charri, pero también terminó renunciando semanas después. En enero del 2009, poco después de que la fiscalía presentara más de 90 pruebas en contra de David Murcia, incluidas investigaciones relacionadas con el lavado de activos. Desde ese punto, Murcia ya no tuvo una defensa mediática fuerte. El caso dejó de discutirse en televisión y pasó a cerrarse dentro de los expedientes. Y ese quiebre fue clave porque a partir de ahí, David quedó prácticamente solo frente al Estado, con un proceso que ya no se estaba peleando en el discurso, sino en los tribunales. Con todo esto, el caso ya no era un asunto colombiano, sino un caso internacional. Colombia debía decidir si lo juzgaba completamente aquí o si se atendía a la solicitud de extradición, pero finalmente en enero del 2010 el gobierno colombiano autorizó su extradición. Ese mes David Murcia fue enviado a Estados Unidos para enfrentar un proceso distinto al que llevaba aquí en Colombia. El 13 de enero del 2009, las autoridades capturaron en Uruguay a su esposa, Joana, pero no fue la única. Ese mismo día, otras 4 personas vinculadas a DMG también fueron detenidas, entre ellas varios directivos del grupo. La captura de su esposa marcó un punto muy delicado porque hasta ese momento el foco solamente estaba puesto en Murcia. Desde ahí, el mensaje fue otro. El Estado iba a ir más allá en este caso. Joana fue solicitada en extradición por el gobierno colombiano. Con el paso de los días empezaron a conocerse más capturas. Entre los directivos estaba Daniel Ángel, quien dirigía el canal privado de DMG, Margarita Pavón y William Suárez, señalado como uno de los principales socios operativos del sistema. Toda la estructura de esta organización empezó a quedar expuesta. Ya no hablábamos de una sola persona, sino de una organización completa
Bogotá. Antes de su extradición en Colombia se formularon cargos contra David Murcia por distintos delitos, entre ellos captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El 21 de noviembre del 2008 se dio inicio a la audiencia pública, donde la Fiscalía también presentó grabaciones, pruebas con las que sostenía que DMG había sido concebida desde su estructura para lavar activos. En esas audiencias también se habló de supuestos intentos de Murcia por buscar apoyos políticos que permitieran legalizar su modelo de tarjetas prepago mediante reformas al sistema financiero a nivel nacional. Durante ese proceso también se expusieron grabaciones en las que directivos de DMG hablaban de haber destruido pruebas que según ellos los podían comprometer con estructuras paramilitares. Entre los nombres de estas estructuras estuvo el del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Y este punto fue uno de los más polémicos del caso porque no terminó en una condena directa por vínculo paramilitar, pero sí quedó registrado en el expediente como parte de las investigaciones contra David. Mientras todo eso pasaba, pues él quedó recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota. Fue ese momento en el que el caso dejó de ser solo una historia económica y pasó a convertirse en una tragedia judicial y también familiar. El 5 de agosto del 2009, un juez emitió un fallo condenatorio contra David. La pena fue de 30 años de prisión por captación ilegal y lavado de activos, pero esa condena no se ejecutó, no porque hubiera sido anulada, sino porque el caso ya estaba tomando otro camino y en ese momento Estados Unidos había solicitado formalmente la extradición y Colombia priorizó ese proceso. Por eso, aunque existió en ese momento una condena, David no empezó a cumplir esa condena aquí. Cuando lo extraditaron, el enfoque del caso fue otro. Se investigó movimientos de dinero que según las autoridades estadounidenses pasaron por el sistema financiero y que no tenían ningún origen claro. El proceso en este país fue más cerrado, menos mediático. David enfrentó una corte federal donde el caso se basó en transferencias internacionales y después de varios meses de proceso, en 2012, el Tribunal Federal lo condenó a 9 años de prisión. Murcia cumplió varios años de su condena en cárceles federales estadounidenses. Lo que sí está confirmado es que no cumplió los 9 años completos debido a beneficios del sistema penitenciario estadounidense, como reducción por buen comportamiento. Mientras el proceso judicial avanzaba entre Colombia y Estados Unidos, el caso de Murcia se extendió a otro terreno totalmente inesperado. La política panameña, en marzo del 2009, cuando ya estaba privado de la libertad, Murcia concedió entrevistas a medios de comunicación en Panamá en las que hizo una afirmación que desató una nueva tormenta. Dijo haber entregado millones de dólares a campañas políticas en ese país. Según su versión, ese dinero habría sido destinado tanto a una campaña presidencial como a una campaña local en la ciudad de Panamá. Murcia afirmó que no se trataba de una donación tradicional, sino de una inversión y que a cambio tendría un rol en la gestión social y de imágenes de esa campaña. También dijo que había tenido contacto con figuras del poder político y afirmó que durante la estadía que tuvo en ese país había contado con protección de agentes estatales. Obviamente la reacción fue inmediata. Las campañas señaladas negaron de cualquier manera la relación con David y rechazaron haber recibido dinero suyo. Desde el gobierno panameño las declaraciones fueron calificadas como falsas y se afirmó que Murcia no tenía ningún vínculo con el Estado. Sin embargo, pocos días después, el propio gobierno reconoció que agentes de seguridad sí lo habían acompañado durante su permanencia en Panamá. Se aclaró que con esa protección no era oficial ni autorizada y que se trató de actuaciones individuales de funcionarios que no contaban con el aval institucional. A raíz de ese reconocimiento, el gobierno ordenó una investigación interna y los agentes involucrados fueron retirados de sus cargos. En paralelo, la Procuraduría panameña abrió líneas de investigación para verificar si existió algún tipo de financiación irregular en las campañas y de esa manera pues establecer el origen del dinero que había mencionado Murcia. Ese proceso también se desarrolló de manera simultánea a las investigaciones de Colombia y Estados Unidos. Y en ese contexto, Murcia señaló a personas cercanas a él en Panamá como administradores de bienes y enlaces locales de su operación. Eso dio nuevamente lugar a nuevas indagaciones, detenciones, también para algunos asesores. Ese episodio panameño no terminó en ninguna condena ni en sanciones, pero dejó un rastro de contradicciones, investigaciones abiertas
abiertas y preguntas que nunca quedaron completamente resueltas. Murcia regresó a Colombia el 25 de junio del 2019, deportado desde Estados Unidos, luego de haber cumplido la condena que le fue impuesta. Su llegada no fue pública, no hubo anuncios oficiales ni exposición mediática, realmente fue algo muy prudente. Aterrizó en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y fue recibido por Migración Colombia, que verificó su situación judicial y lo dejó a disposición de las autoridades competentes. Y como ya saben, Murcia tenía una condena vigente dictada el 5 de agosto del 2009, aproximadamente 30 años de prisión, y cuando regresó en el 2019, la justicia colombiana pues ya no tenía que juzgarlo de nuevo, lo que tenía que hacer era ejecutar la condena. Debían también tener en cuenta que Murcia había pasado privado de la libertad en otro país, que por eso no existió como una captura inmediata en el aeropuerto, ni tampoco una imagen pública entrando a la cárcel, no porque no existiera la condena, sino al contrario, el caso entró en una fase distinta, la ejecución de pena y el reconocimiento que le hicieron aquí por el tiempo cumplido en otro país. Desde ese momento Murcia quedó bajo el control del sistema penitenciario colombiano, pero lejos del escenario mediático que había marcado los primeros años este caso. Primero fue recluido nuevamente en la cárcel La Picota en Bogotá, donde ya había estado al inicio de todo esto. Luego el IMPEC decidió trasladarlo a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa en Valledupar. Allí, lejos de Bogotá y del foco, pasó varios años cumpliendo parte restante de su condena en ese régimen mucho más estricto, con mayor control y menos contacto con el exterior. Ese fue el periodo más largo y silencioso, donde no se escuchó absolutamente nada de este caso, y así permaneció hasta septiembre del 2023, cuando las autoridades ordenaron trasladarlo nuevamente para Bogotá. Volvió nuevamente a La Picota por razones de seguridad y evaluaciones internas del IMPEC. Y si se preguntan qué pasó con la esposa de David, también enfrentó la justicia. Entonces, el 13 de enero del 2009, las autoridades la capturan en Uruguay. Después de años de investigación y de espera, la justicia colombiana definió su situación el 10 de diciembre del 2018. La condenaron a 16 años y 2 meses de prisión por el delito de lavado de activos. Esa pena fue emitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y también incluyó una multa económica. La sentencia no fue por todos los cargos que alguna vez se le habían imputado, sino por lavado, que era el delito que tenía todas las pruebas. El 8 de agosto del 2019, el gobierno de Uruguay negó la extradición de Johanna hacia Colombia, argumentando que ella se encontraba en el país bajo condiciones de protección humanitaria y que por ese motivo Uruguay no podía conceder su traslado. Eso significó que, aunque en Colombia ya tenía una condena clara, su presencia física continuó fuera del territorio colombiano por razones jurídicas y políticas migratorias. A raíz de esa decisión, el Estado colombiano ha tenido dificultades para hacer efectiva la ejecución de pena en su contra. Es decir, la sentencia existe, pero no la pueden cumplir dentro de una cárcel porque Uruguay decidió no extraditarla. Ahora, ¿por qué no la extraditaron? Las leyes en Uruguay en ese momento no contemplaban algunos de los delitos que en Colombia sí, como por ejemplo la captación masiva de dinero fuera del sistema financiero tradicional. Por esa razón, no había un tratado claro que permitiera que fuera enviada a Colombia bajo esos cargos originales, y mientras la extradición se tramitaba, Johanna quedó en libertad en Uruguay. Luego de permanecer presa aproximadamente 2 meses, su defensa buscó que se le otorgara refugio territorial, un mecanismo que le permite quedar en Uruguay y evitar su expulsión mientras se tramitaba lo de Colombia. Tenía todo el amparo de la legislación y compromisos internacionales para no ser enviada a Colombia. Esa fue la razón formal que dieron las autoridades uruguayas para negar la entrega. Y aquí viene la pregunta de oro. ¿Qué pasó con el dinero de las personas? Cuando DMG fue cerrada en noviembre del 2008, muchas personas pensaron que lo peor ya había pasado, que el Estado iba a entrar, iba a revisar cuentas y que de alguna manera el dinero iba a volver a sus manos. Pero lo que vino después fue mucho más confuso y sobre todo doloroso, porque cuando las autoridades intervinieron se encontraron con algo clave. La plata no estaba guardada esperando a ser devuelta. No había una bóveda, ni una cuenta única, ni un fondo ordenado como el del banco. El dinero había entrado y salido durante años, se había movido en efectivo, se había usado para pagar retornos, se había convertido en bienes, se había mezclado con empresas y en muchos casos
simplemente ya no estaba el dinero. A partir de ese momento, el Estado activó un proceso de intervención para intentar recuperar lo que existiera. La Superintendencia de Sociedades tomó el control de las empresas del grupo DMG y empezó a buscar dineros en propiedades, vehículos, cuenta, cualquier activo que pudiera ser incautado y administrado. Todo lo que se lograra reunir no se iba a devolver completo a las personas, sino que entraría en una bolsa común para repartirla entre quienes lograran demostrar que había ingresado dinero. Y ahí comenzó otro golpe, como la patada, porque el proceso de reclamaciones no fue automático. Cada persona tenía que presentar una solicitud formal, demostrar cuánto había entregado y cuándo lo había hecho y sobre todo bajo qué condiciones. El problema era que gran parte de los inversionistas nunca recibió un comprobante formal. Muchos entraron con efectivo, con acuerdos verbales, con promesas hechas de palabra. Y cuando llegó el momento de probarlo, no tenían cómo. En esos casos, aunque el daño fuera real, la reclamación podía ser rechazada o quedar por fuera del reparto. No porque el Estado negara que hubiera participado, sino porque legalmente no se podía verificar el monto ni la existencia de la entrega. A quienes sí lograron presentar documentos válidos, el proceso tampoco fue sencillo. Las reclamaciones se revisaban una por una y cuando finalmente se aceptaban, venía otra realidad. Otro golpe. No se devolvía al 100% del dinero. Se devolvía lo que alcanzara, repartido proporcionalmente entre todos los reclamantes aceptados. Eso significa que alguien que había entregado una suma grande podía recibir solo una fracción pequeñita, a veces mínima, pero años después, no de inmediato. Muchos recibieron ese dinero cuando ya habían perdido la casa, el negocio, la estabilidad económica, su familia, y en algunos casos no se la retornaron porque perdieron hasta la vida. Además, buena parte de los bienes incautados no era dinero, eran casas, carros, terrenos, empresas, etc. Y convertir esas propiedades a dinero lleva muchos años, con avalúos, procesos judiciales, demandas, subasta, todo lo que haya que hacer. Por eso, aunque sí hubo algunas pocas devoluciones, nunca alcanzó para todos. Se recuperaron sumas importantes, pero frente al tamaño real del daño fueron totalmente insuficientes. Para miles de personas la plata nunca regresó. Y pues bueno, aquí también está la otra presunta parte de la historia. Presunta, que cuando hicieron las incautaciones de las oficinas, cuando las sellaron, pues como manejaban tanto dinero en efectivo en esas oficinas, pues las personas que entraban a incautar empezaron a encontrar dinero y a repartírselo. Esa es la presunta otra versión. Por eso el caso de MG no es igual para todos. De hecho, años después del cierre empezaron a circular reuniones multitudinarias, salones llenos de personas a las que se le hablaba de una posible reapertura, de un nuevo comienzo, de que todo ahora sí iba a ser legal. En varias de esas reuniones aparecieron abogados vinculados al caso y eso hizo que muchas personas nuevamente creyeran que la empresa ya estaba oficialmente de regreso. Pero la realidad fue otra. DMG nunca ha vuelto a operar, nunca volverá, ni fue ni será autorizada por el Estado. Lo que hubo fueron intentos de reactivarlo, discursos y expectativas que nunca se concretaron. Para muchas de estas personas sí volvió a ser otro golpe.